cómo me defino y mis principios socialistas. A ver, dice Rousseau en el siglo XVIII. La extrema desigualdad en la manera de vivir, el exceso de ociosidad de unos y el exceso de trabajo en otros, los alimentos demasiado escogidos de los ricos, la mala nutrición de los pobres, las vigilias, los excesos de toda especie. He ahí las funestas pruebas de que la mayor parte de nuestros males son nuestra propia obra. Eso decía Rousseau en el siglo XVIII. Otro pensamiento. El trabajo traduce maravillas para los ricos, pero produce privaciones para el trabajador. Produce palacios, pero para el trabajador chozas. Produce bellezas, pero deformidades para el trabajador. Sustituye el trabajo por máquinas, pero arroja una parte de los trabajadores a un trabajo bárbaro y convierte en máquinas a la otra parte. Produce espíritu, pero origina estupidez y cretinismo para el trabajador. Esto decía el joven Marx en los manuscritos económicos filosóficos de 1844, el siglo XIX estamos hablando. Y bueno, otro pensamiento. El siglo que está por terminar ha traído más avances científicos y técnicos que toda la historia mundial anterior. La producción en masa ha deparado productos, antes reservados para unos cuantos, a mucha gente. El tráfico y la comunicación han acercado más a los pueblos. Si hace 100 años se necesitaban 4 campesinos para alimentar a un habitante de la ciudad, ahora la mecanización, el cultivo de plantas y la química han logrado que un campesino pueda alimentar a 25 personas. Aún así, en la tierra prevalecen la carencia, la necesidad y la miseria. 1.000 millones de personas viven en la prosperidad, una décima parte de ellas en la abundancia, 3.000 millones en la pobreza, más de 1.000 millones sufren hambre. Los ricos se vuelven cada año más ricos. La participación del 20% más pobre de la población mundial en los ingresos mundiales ha disminuido del 2.3% al 1.4% en los últimos 20 años, mientras que la participación de los 20% más ricos se ha incrementado del 74% en 1970 al 83% en 1990. Esto decía Arno Peters, citado por Heinz Dietrich, 2004, siglo XX y siglo XXI. Y bueno, a ver, el origen y la vigencia del marxismo. El socialismo surge en el siglo XIX por la necesidad de transformar la sociedad capitalista que se había ido constituyendo lentamente en Europa desde el siglo XIII, dice. Y bueno, ¿qué es el capitalismo? Es un nuevo sistema económico, un nuevo modo de vida que se sustenta en una nueva relación social, la relación capital-trabajo asalariado. Se caracteriza por la existencia del trabajador libre, independiente de su patrón, y por la conversión de su fuerza de trabajo, mano de obra, en mercancía. Se compra y se vende. Este sistema se caracteriza por, inciso A, gran desarrollo científico-técnico; B, su expansión a escala mundial; C, su carácter desigual, regiones de mayor y regiones de menor desarrollo. Con el llamado descubrimiento de América en el siglo XVI, Europa dispuso en los recursos económicos, oro, plata y miles de otros bienes para acelerar el desarrollo del capitalismo, dándose paso a la primera revolución industrial en Inglaterra en el siglo XVIII, que introdujo la máquina y transformó la manufactura en industria. Esta etapa de desarrollo capitalista fue acompañada de una generalizada miseria de la clase trabajadora, sometida a largas jornadas de trabajo y a salarios miserables, situación observada por algunos intelectuales, los llamados socialistas utópicos, Robert Owen, Charles Fourier, Saint-Simon, quienes criticaron la propiedad privada, la sociedad capitalista, pero no lograron explicar por qué genera miseria, ni proponer una solución ni una superación en la misma. Fueron Carlos Marx y Federico Engels quienes desarrollaron una teoría científica sobre el capitalismo y propusieron el socialismo como un nuevo modo de vida para la humanidad. Ellos construyeron una teoría basándose en el pensamiento europeo de punta de su época, el socialismo utópico,
la escuela histórica escocesa, David Hume y Adam Smith, la economía política clásica, David Ricardo y Adam Smith, el materialismo filosófico, Ludwig Feuerbach, la filosofía dialéctica de Hegel, los avances en el conocimiento de las ciencias naturales, física, química, biología. Entre 1840 y fines del siglo XIX, Marx y Engels produjeron una vasta obra en la que podemos identificar varias teorías con distintos niveles de desarrollo, a saber, epistemología, teoría económica, economía política, teoría del Estado, teoría social, clases sociales, teoría del partido, teoría de la revolución, teoría de la nación, teoría de la historia, teoría de la cultura, teoría ecológica. La más desarrollada de las teorías de Marx, aunque no completamente, fue su teoría económica. Las demás están dispersas en libros, borradores, artículos, ensayos, correspondencia. A lo largo del siglo XX, estas teorías construyeron núcleos teóricos sujetos a desarrollo. Su obra ha tenido una enorme influencia en la historia intelectual y política del mundo durante el siglo XX y tiene vigencia en el siglo XXI porque no han desaparecido los fundamentos que le dieron origen, es decir, no ha desaparecido el capitalismo. Pero Marx no fue solo un teórico, fue un revolucionario. El tema central de su obra fue la revolución, la transformación, el cambio. Él mismo dedicó parte de su vida a organizar a la clase obrera y junto con Engels y Paul Lafargue organizó la primera internacional comunista. De ahí que Adolfo Sánchez Vázquez haya definido el marxismo como un proyecto de transformación del mundo realmente existente a partir de su crítica y de su interpretación o conocimiento, o sea, una teoría y una práctica en su unidad indisoluble.